Llega un momento en la vida de todo ser humano en que la realidad que conoces simplemente se desmorona. Un momento en el que te das cuenta de que todo en lo que creías, todo lo que te enseñaron sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre la naturaleza de la conciencia, era solo una ilusión cómoda, una mentira bien intencionada que te mantenía dormido. Carl Jung vivió ese momento, no solo una vez, sino repetidamente, a lo largo de su vida. Y fue precisamente en esta disposición a dejar que sus certezas se hicieran añicos, en esta valentía para permanecer vulnerable ante lo desconocido, que descubrió algo que desafiaría los fundamentos de la ciencia occidental y transformaría para siempre la comprensión de la mente humana. Jung no era solo un psicólogo. Esa palabra es demasiado pequeña, demasiado limitada para describir quién era realmente. Jung fue un peregrino del espíritu, un arqueólogo del alma, un hombre que dedicó toda su existencia a una pregunta que la mayoría de la gente nunca se atreve a plantear. ¿Qué sucede realmente cuando cerramos los ojos y nos entregamos al sueño? No como una huida, no como la muerte, no como un simple descanso para el cuerpo, sino como un encuentro, como un renacimiento, como una forma de participar en algo mucho más grande que nosotros mismos. Durante décadas, Jung observó a sus pacientes con la mirada de un visionario. No solo escuchaba las palabras que salían de sus bocas, escuchaba los susurros del inconsciente que resonaban en sus sueños, en sus fantasías, en esos momentos en que la máscara social se disolvía y la verdad desnuda de la psique humana emergía con toda su fuerza. Y fue en esta escucha profunda, en esta contemplación sagrada, que comenzó a notar algo extraordinario, algo que nadie había notado antes, algo que desafiaba por completo la comprensión científica del sueño. Sus pacientes describían sus sueños con una claridad mental que no podían alcanzar durante el día. Hablaban de profundas introspecciones, de comprensiones que trascendían la lógica racional, de momentos de iluminación que parecían provenir de dimensiones mucho más allá del alcance de la mente consciente. ¿Cómo era posible que durante el sueño, cuando el cerebro supuestamente descansaba, cuando la actividad neuronal debería estar reducida, las personas experimentaran estados de conciencia tan intensos, claros y significativos? Esta pregunta obsesionaba a Jung, lo perseguía durante todo el día, ella lo visitaba por la noche, y fue esta obsesión sagrada la que lo llevó a realizar un descubrimiento que lo cambiaría todo. Jung comprendió algo que la mayoría de los científicos de su época se negaban a admitir, que el investigador no puede permanecer separado de lo investigado, que para comprender verdaderamente el inconsciente, era necesario descender personalmente a sus dominios. Era necesario confrontar las propias sombras, las propias heridas, las propias verdades insoportables. Así que Jung hizo algo que ningún otro psicólogo había hecho antes. Se convirtió en su propio paciente. Profundizó en sus propios sueños, sus propias fantasías activas, sus propias visiones nocturnas, y lo que encontró fue un universo de símbolos primordiales, de figuras arquetípicas que parecían provenir de tiempos inmemoriales, de sabiduría que trascendía por completo su propia mente individual. Jung se dio cuenta de que cuando dormía, cuando se entregaba por completo al descanso, no estaba simplemente descansando su cuerpo. Estaba entrando en contacto con capas profundas de sí mismo que permanecían ocultas durante el día. Capas donde la razón no tenía poder, donde la lógica no tenía dominio, donde solo la intuición, el simbolismo y la imaginería poética podían revelar verdades que las palabras jamás podrían expresar. A esto lo llamó reposo invertido, no porque el cuerpo estuviera invertido, sino porque la dirección de la conciencia estaba invertida. Durante el día, la conciencia mira hacia adelante, hacia afuera, al mundo exterior. Se centra en tareas, preocupaciones, convenciones sociales. Siempre está en movimiento, siempre buscando, siempre huyendo. Pero durante la noche, durante ese estado sagrado que Jung llamó reposo invertido, la conciencia se vuelve hacia atrás, hacia adentro, hacia las profundidades insondables del ser. Se ralentiza, se aquieta, y en esta quietud,
En esta inversión de dirección, sucede algo extraordinario. La mente no descansa, despierta. Despierta a dimensiones de sí misma que la mente diurna nunca podría alcanzar. Despierta a la verdad. Y esta verdad es tan poderosa, tan transformadora, tan radicalmente diferente de lo que creemos ser, que cuando finalmente la comprendemos, nunca volvemos a ser los mismos. Jung documentó meticulosamente estos encuentros nocturnos. Llenó cuadernos enteros con dibujos, palabras e interpretaciones de sus propios sueños. Y cada noche, en cada descanso invertido, descubría algo nuevo sobre sí mismo, algo nuevo sobre la naturaleza de la conciencia, algo nuevo sobre los misterios que habitan el corazón humano. Pero había algo aún más inquietante en estos descubrimientos. Había algo que lo aterrorizaba profundamente. Los símbolos que surgían en sus sueños no eran únicos, no eran exclusivos de su psique individual. Empezó a notar que sus pacientes soñaban con las mismas imágenes, que culturas distantes, separadas por continentes y siglos, compartían los mismos símbolos, que religiones que nunca se conocieron describían las mismas figuras arquetípicas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que la misma verdad profunda pudiera emerger del inconsciente de personas tan diferentes, tan separadas, tan desconectadas? La respuesta que Jung empezó a vislumbrar fue tan revolucionaria, tan inquietante, que desafió los cimientos mismos de la psicología moderna. Había algo mucho más profundo que el inconsciente personal. Había una capa aún más antigua, aún más primordial, una dimensión de la psique compartida por toda la humanidad. Un reservorio colectivo de sabiduría acumulado a lo largo de millones de años de evolución humana. Jung comprendió que había descubierto la puerta a esta dimensión, y esta puerta se abría durante el reposo invertido, durante ese estado sagrado donde el cuerpo descansa y la mente se expande, durante ese momento en el que te entregas por completo a lo desconocido y permites que las fuerzas creativas del universo actúen a través de ti. Pero Jung también comprendió algo que lo aterrorizaba. Comprendió que la mayoría de la gente nunca accedería a esta dimensión, que la mayoría de la gente pasaría toda su vida durmiendo sin despertar verdaderamente, que la mayoría de la gente moriría sin comprender jamás el extraordinario potencial que residía en su interior. Y fue esta comprensión, este sentido de urgencia, esta profunda compasión por la humanidad dormida, lo que lo motivó a dedicar toda su vida a revelar este secreto, a revelar que dentro de cada uno de nosotros existe un universo tan vasto, tan misterioso, tan lleno de sabiduría ancestral como las mismas estrellas que iluminan la noche, a revelar que el reposo invertido no era un lujo, ni un pasatiempo, sino una necesidad fundamental para la salud mental, emocional y espiritual. Esto revela que cuando realmente entiendes lo que sucede durante el descanso invertido, cuando realmente te entregas a este encuentro sagrado con el inconsciente, tu vida se transforma tan radicalmente, tan profundamente, tan irrevocablemente, que nunca puedes regresar a ese estado anterior de sueño. Pero Jung sabía que había un obstáculo fundamental que impedía a la mayoría de las personas acceder a este poder transformador. Sabía que había fuerzas dentro de la psique humana que se resistían activamente a esta revelación, que se negaban a encontrar la verdad profunda. Y fue cuando Jung comenzó a explorar estas fuerzas, cuando comenzó a descender aún más profundamente en los abismos del inconsciente, que hizo un descubrimiento tan perturbador, tan desafiante, tan fundamental para comprender la naturaleza humana, que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos aquellos que tuvieron el coraje de seguir su camino. Un descubrimiento que lo llevaría a confrontar personalmente las fuerzas más oscuras y creativas que habitan la psique humana. Un descubrimiento que lo obligaría a cuestionar todo lo que creía cierto sobre sí mismo. Y fue precisamente en este punto de casi aniquilación psíquica que Jung encontró la verdad que transformaría para siempre cómo entendemos no solo el reposo invertido, sino la esencia misma de lo que significa ser humano. Imagina despertar una noche y no reconocerte. Imagina mirarte al espejo de tu propia mente y ver a un extraño mirándote fijamente. Eso fue lo que le ocurrió a Carl Jung, no solo una noche, sino repetidamente, durante años.
Jung estaba en la cima de su carrera profesional cuando comenzó a experimentar algo que lo aterrorizó. Sus sueños se volvieron cada vez más intensos, más perturbadores, más reales que la realidad misma. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo como si hubiera vivido toda una vida en pocas horas. Y estos sueños no eran aleatorios. Había una inteligencia detrás de ellos, una intención, un mensaje que parecía provenir de algo mucho más grande que su mente consciente. Jung comenzó a hacer algo que ningún otro psicólogo de su tiempo había hecho. Comenzó a tomar sus propios sueños con absoluta seriedad, no como curiosidad intelectual, sino como comunicación directa del inconsciente. Se sentaba con un cuaderno junto a su cama y, en cuanto despertaba, registraba cada detalle, cada imagen, cada emoción, cada símbolo que había surgido durante la noche. Sus colegas pensaron que se estaba volviendo loco. ¿Cómo pudo un hombre de ciencia, un psicólogo respetado, dedicar tanto tiempo y energía a algo tan subjetivo, tan irracional, tan imposible de medir o probar? Pero Jung continuó. Noche tras noche, descendía a un estado de reposo invertido y permitía que el inconsciente hablara a través de sus sueños. Y lo que descubrió fue que estos sueños no eran aleatorios. Había patrones, había progresión, había una narrativa que se desarrollaba durante semanas, meses, años. Era como si el inconsciente contara una historia muy antigua, una historia que la mente consciente había olvidado, pero que aún residía en las profundidades del ser. Jung comenzó a notar que ciertos símbolos aparecían repetidamente. Un dragón, una montaña, un río, una figura sabia que lo guiaba por paisajes extraños y maravillosos. Al principio, intentó interpretar estos símbolos mediante el psicoanálisis tradicional. Intentó reducirlos a traumas personales, complejos no resueltos, deseos reprimidos. Pero cuanto más intentaba forzar estas interpretaciones, más se resistían los símbolos. Era como si el inconsciente dijera: estás buscando en el lugar equivocado. Estás buscando respuestas en el lugar equivocado. Aquí está sucediendo algo mucho más importante. Así que Jung hizo algo radical. Dejó de intentar interpretar los símbolos y simplemente comenzó a observarlos. Empezó a dialogar con ellos. Empezó a hacer preguntas al inconsciente durante el descanso invertido y a permitir que las respuestas emergieran naturalmente. Esta práctica, que más tarde llamaría imaginación activa, se convirtió en su herramienta más poderosa para la exploración. Y fue a través de esta práctica que Jung comenzó a comprender algo que lo impactó profundamente. Los símbolos que surgían en sus sueños no eran símbolos personales, no eran particulares solo de su propia psique, eran símbolos universales, eran imágenes que aparecían en mitos antiguos, en religiones de culturas que nunca se conocieron, en historias que se habían contado durante miles de años. ¿Cómo era posible que su inconsciente personal tuviera acceso a estos símbolos? ¿Cómo era posible que soñara con imágenes que habían sido creadas por civilizaciones que desaparecieron miles de años antes de que él naciera? La respuesta comenzó a formarse lentamente en la mente de Jung. Una respuesta tan inquietante, tan revolucionaria, que inicialmente se negó a aceptarla, pero los sueños continuaron. Noche tras noche, el inconsciente susurraba la misma verdad. Había algo compartido, había algo colectivo, había algo que trascendía la mente individual. Jung comenzó a estudiar mitología con una intensidad obsesiva. Leyó textos antiguos, estudió símbolos de culturas lejanas, y en cada uno de estos textos, en cada una de estas culturas, encontró las mismas imágenes que surgían en sus propios sueños. El héroe que se enfrenta al dragón, el sabio que ofrece sabiduría, la sombra que representa todo lo que se rechaza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que la misma verdad profunda pudiera surgir de tantas fuentes diferentes, separadas por el tiempo y el espacio? Jung se dio cuenta de que estaba al borde de un descubrimiento que lo cambiaría todo, pero tenía un precio. Durante este periodo de profunda exploración, durante esos años en los que descendió repetidamente al reposo invertido y se dejó guiar por el inconsciente, Jung experimentó algo que él mismo describiría como una crisis psíquica.
Hubo momentos en los que no podía distinguir entre la realidad y la fantasía. Hubo momentos en los que los símbolos del inconsciente parecían más reales que el mundo físico. Hubo momentos en los que se preguntó si estaba descubriendo la verdad o simplemente perdiendo la cabeza. Pero Jung comprendió algo esencial en ese momento. Comprendió que para acceder verdaderamente al inconsciente, para comprender realmente lo que sucedía durante el reposo invertido, era necesario estar dispuesto a perder la cabeza. Era necesario estar dispuesto a que sus certezas se hicieran añicos. Era necesario estar dispuesto a enfrentarse a las fuerzas más oscuras y creativas que habitan la psique humana. Y fue precisamente en ese punto de casi aniquilación, en ese momento al borde del abismo, que Jung encontró algo que lo salvó. Encontró un patrón, encontró una estructura, encontró orden en el caos. Los símbolos no eran aleatorios. Había una lógica tras ellos. Una lógica que trascendía la lógica racional, pero que era tan precisa, tan consistente, tan universal, que no podía ser una coincidencia. Jung comprendió que había descubierto algo mucho más grande de lo que había imaginado. Había descubierto que el inconsciente no era un caos de impulsos reprimidos y traumas sin resolver. Era un universo organizado. Era una inteligencia. Era una sabiduría que operaba según leyes tan precisas como las leyes de la física, pero que funcionaba a un nivel mucho más profundo, mucho más fundamental, mucho más cercano a la verdad esencial de la existencia. Y a esta sabiduría, esta inteligencia, este universo organizado dentro de la psique humana, se podía acceder a través del reposo invertido. Se podía explorar, se podía comprender, se podía integrar en la vida consciente. Pero había un precio. El precio era estar dispuesto a descender al abismo. El precio era estar dispuesto a confrontar la verdad sobre uno mismo. El precio era estar dispuesto a permitir que todo lo que creías verdadero fuera destruido y reconstruido de una forma mucho más profunda, mucho más auténtica, mucho más alineada con la verdadera naturaleza del ser. Jung emergió de este descenso transformado, pero sabía que apenas había comenzado. Sabía que había descubierto la puerta a un universo mucho más grande. Sabía que los símbolos que había encontrado en sus propios sueños no eran solo suyos, eran compartidos por toda la humanidad. Y al comenzar a explorar esta verdad, al comenzar a comprender las implicaciones de este descubrimiento, Jung se encontró confrontado con una pregunta que lo perseguiría por el resto de su vida. Si estos símbolos universales existen dentro de cada ser humano, si todos tenemos acceso al mismo universo de sabiduría ancestral durante el descanso invertido, ¿qué significa esto para la naturaleza de la conciencia humana? ¿Qué significa esto para la posibilidad de la evolución colectiva? Y aún más, inquietante, si estos símbolos son universales, si provienen de un lugar que trasciende al individuo, ¿de dónde provienen exactamente? ¿Cuál es la fuente de esta sabiduría compartida? Jung estaba a punto de descubrir que la respuesta a esta pregunta era tan profunda, tan desafiante, tan revolucionaria, que cambiaría no solo su comprensión de la mente humana, sino la comprensión de toda la humanidad de sí misma. Carl Jung estaba solo en su oficina cuando la verdad finalmente se manifestó, no como una conclusión lógica, no como el resultado de un análisis racional, sino como una experiencia directa, visceral e innegable. Había pasado la noche anterior en un sueño invertido particularmente intenso, un sueño que lo había dejado tan perturbado que apenas podía mantenerse despierto durante el día. En el sueño, estaba en un templo antiguo. Las paredes vibraban con símbolos que reconocía, pero también con símbolos que nunca antes había visto. Y había una voz que no era la suya, pero que resonaba desde lo más profundo de su ser. La voz susurró: «No estás solo en este viaje, nunca lo has estado. Miles de millones de personas antes que tú han pasado por este templo. Miles de millones de personas después de ti lo pasarán. Y todos compartimos la misma verdad. Todos tenemos acceso al mismo conocimiento. Todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos». Cuando Jung despertó, supo que había comprendido algo fundamental. Había comprendido que el inconsciente no era meramente personal. Había llegado a comprender que existía una capa mucho más profunda,
mucho más ancestral, mucho más primordial en la psique humana, una capa compartida por toda la humanidad, una capa que él llamaría el inconsciente colectivo. Pero, ¿cómo podía ser esto cierto? ¿Cómo podía todo ser humano tener acceso a los mismos símbolos, las mismas imágenes, los mismos arquetipos? Jung comenzó a investigar esta cuestión con una intensidad que rozaba la obsesión. Estudió mitología comparada, analizó los sueños de pacientes de diferentes culturas, exploró las religiones antiguas, y en cada investigación encontró la misma verdad fundamental: el héroe que se enfrenta al dragón, la sombra que representa el mal, el sabio que ofrece sabiduría, el niño divino que representa el potencial infinito. Estos símbolos aparecieron en culturas que nunca se habían conocido, aparecieron en religiones separadas por miles de años, aparecieron en los sueños de personas que nunca habían estudiado mitología, que nunca habían leído textos antiguos, que simplemente abrieron los ojos después de una noche de sueño invertido y describieron exactamente las mismas imágenes que habían sido descritas por profetas y videntes miles de años atrás. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podía la misma verdad profunda surgir de tantas fuentes diferentes? Jung comprendió que solo había una explicación posible. Existía una estructura subyacente en la psique humana, una estructura compartida por toda la humanidad, una estructura heredada no mediante el aprendizaje ni la transmisión cultural, sino a través de algo mucho más profundo, a través de la propia evolución humana. Durante millones de años, a medida que la humanidad evolucionó, a medida que enfrentó desafíos, a medida que creó civilizaciones y las vio desaparecer, a medida que experimentó el nacimiento y la muerte, el amor y el odio, la creación y la destrucción, todas estas experiencias dejaron huellas, dejaron impresiones, dejaron patrones, y estos patrones se acumularon, se cristalizaron, se convirtieron en parte de la estructura fundamental de la psique humana. Jung llamó a estos patrones arquetipos, y comprendió que durante el reposo invertido, durante ese estado sagrado donde las defensas del ego se disolvieron, se tenía acceso directo a estos arquetipos. Se podía acceder a la sabiduría acumulada de toda la humanidad. Se podía acceder a un conocimiento que trascendía la propia vida, la propia experiencia, la propia comprensión racional. Pero había algo aún más inquietante en esta comprensión. Si estos arquetipos eran universales, si todos teníamos acceso a los mismos símbolos durante el descanso invertido, significaba que todos estábamos conectados a un nivel mucho más profundo del que imaginábamos. Significaba que no éramos realmente individuos aislados, sino células vivas de un organismo mucho mayor. Significaba que cuando soñabas, cuando accedías al inconsciente colectivo durante el descanso invertido, no solo accedías a tu propia mente, accedías a la mente de toda la humanidad. Participabas en un diálogo que había comenzado millones de años atrás y continuaría durante millones de años en el futuro. ¿Cómo cambió esto la forma en que te entendías a ti mismo? ¿Cómo cambió esto la forma en que entendías tu responsabilidad personal? Jung comenzó a explorar las implicaciones de este descubrimiento con una profundidad que lo atemorizó. Si el inconsciente colectivo era real, si todos teníamos acceso a los mismos arquetipos, entonces significaba que los problemas que enfrentabas no eran solo tuyos. Eran problemas que enfrentaba toda la humanidad. Los conflictos internos que experimentabas no eran solo tuyos. Eran conflictos que experimentaba toda la humanidad. Y aún más radical, las soluciones que encontrabas para estos problemas, las formas en que integrabas estos arquetipos en tu vida consciente, todo esto tenía implicaciones que trascendían tu propia existencia. Afectaba el campo colectivo de la conciencia humana, contribuía a la evolución de toda la especie. Jung se dio cuenta de que había descubierto algo que la ciencia occidental había descuidado por completo. Había descubierto que no éramos solo individuos biológicos compitiendo por recursos. Éramos participantes de un proceso mucho mayor. Éramos células en un cuerpo vivo. Éramos notas en una sinfonía cósmica. Pero, ¿cómo podía ser cierto esto? ¿Cómo era posible que la ciencia no lo hubiera descubierto antes? Jung comprendió que la respuesta era simple e inquietante. La ciencia occidental
había desarrollado una metodología fundamentalmente inadecuada para investigar estas cuestiones. La ciencia occidental buscaba la objetividad, buscaba la separación entre el observador y lo observado, buscaba medir, cuantificar, reducir. Pero el inconsciente colectivo no podía medirse de esta manera. Los arquetipos no podían cuantificarse. La experiencia directa del reposo invertido no podía reducirse a ecuaciones matemáticas. Se necesitaba un enfoque completamente diferente. Requería la voluntad de explorar la subjetividad, de honrar la experiencia directa, de confiar tanto en la intuición como en la razón. Jung comprendió que estaba proponiendo algo que la comunidad científica encontraría absurdo. Proponía que la verdad más importante sobre la naturaleza humana no podía descubrirse mediante experimentos de laboratorio, solo podía descubrirse mediante la exploración profunda del propio inconsciente. Solo podía descubrirse a través del reposo invertido. Jung también comprendió algo que lo aterrorizaba. Si el inconsciente colectivo era real, si todos teníamos acceso a los mismos arquetipos, significaba que existía una dimensión de la psique humana compartida, no solo entre los vivos, sino también entre los vivos y los muertos. Significaba que al acceder al inconsciente colectivo, durante el reposo invertido, se entraba en contacto con la sabiduría de los antepasados, se entraba en contacto con generaciones de seres humanos que habían vivido, sufrido, crecido y muerto. Se entraba en contacto con la historia misma de la humanidad. ¿Cómo cambiaba esto la forma de entender la muerte? ¿Cómo cambiaba esto la forma de entender la inmortalidad? Jung se dio cuenta de que había descubierto una verdad que trascendía por completo las categorías de la ciencia moderna. Descubrió que la muerte no era el final, que la sabiduría no desaparecía con la muerte del cuerpo, que cada generación heredaba no solo genes, sino también patrones psíquicos, arquetipos, formas de comprender el mundo que se habían desarrollado a lo largo de millones de años de evolución humana. Pero Jung sabía que esta comprensión tenía un problema fundamental. Si todos teníamos acceso al mismo inconsciente colectivo, si todos compartíamos los mismos arquetipos, ¿por qué estaba tan dividida la humanidad? ¿Por qué había tanta violencia, tanta incomprensión, tanta fragmentación? ¿Por qué? Si todos teníamos acceso a la misma sabiduría ancestral, no podíamos simplemente vivir en paz. La respuesta que Jung comenzó a vislumbrar era tan inquietante, tan fundamental para comprender la naturaleza humana, que lo llevaría a un descubrimiento aún más profundo. Un descubrimiento que explicaría no solo los conflictos externos, sino también los conflictos internos que cada uno de nosotros experimenta. Un descubrimiento que revelaría que dentro de cada ser humano existe una fuerza tan poderosa, tan creativa, tan destructiva, que determina todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que llegamos a ser. Y esta fuerza, esta verdad fundamental sobre la naturaleza humana, solo podía comprenderse mediante un encuentro profundo con la quietud invertida. Solo podía integrarse mediante el trabajo consciente con los símbolos del inconsciente colectivo. Y solo podía transformarse mediante una valentía que pocos seres humanos poseen. Jung hizo un descubrimiento que lo mantuvo despierto durante semanas. Estaba analizando los sueños de una paciente cuando notó algo extraordinario. La mujer, una maestra de mediana edad que jamás había estudiado mitología, viajado a Oriente, ni leído textos antiguos, describía símbolos en sus sueños idénticos a los símbolos encontrados en textos hindúes que datan de hace más de 3000 años. No solo similares, idénticos, la misma secuencia, la misma progresión, la misma narrativa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que el inconsciente de esta mujer tuviera acceso a un conocimiento que su mente consciente nunca había adquirido? Jung comenzó a investigar otros casos. Descubrió que no se trataba de una coincidencia aislada. Era un patrón. Pacientes de diferentes culturas, edades y niveles educativos, todos describían los mismos símbolos en sus sueños. Todos reportaban los mismos arquetipos que surgían durante el descanso invertido. Y todos describían una profunda transformación cuando comenzaron a trabajar conscientemente con estos símbolos. Jung comprendió que había descubierto algo que desafiaba por completo la comprensión moderna de la mente humana.
Había descubierto que dentro de cada ser humano existe un conocimiento que trasciende el aprendizaje individual, un conocimiento heredado, un conocimiento universal, un conocimiento al que solo se puede acceder mediante el reposo invertido. Pero Jung también comprendió algo aún más importante. Comprendió que el simple acceso a estos símbolos no era suficiente. Comprendió que existía un método, una práctica, una disciplina necesaria para trabajar conscientemente con estos arquetipos. Desarrolló lo que él llamaría imaginación activa, una práctica radicalmente diferente a todo lo que la psicología occidental había desarrollado antes. La imaginación activa no era simplemente fantasear, no era escapismo, no era imaginación en el sentido común de la palabra. Era un diálogo directo con el inconsciente, era una conversación entre la mente consciente y las fuerzas creativas del inconsciente colectivo. Jung enseñó a sus pacientes a hacer algo muy específico. En cuanto despertaban de un sueño, antes de que la mente consciente tuviera tiempo de racionalizarlo, antes de que la lógica diurna tuviera tiempo de distorsionarlo, debían registrar cada detalle, cada imagen, cada emoción, cada símbolo. Y luego, durante el día, en un estado de profunda contemplación, debían regresar a ese sueño. Debían cerrar los ojos y permitir que las imágenes resurgieran. Debían dialogar con los símbolos. Debían hacerse preguntas. Deberían permitir que las respuestas surjan naturalmente, sin censura, sin juicio, sin la interferencia de la mente racional. Lo que Jung descubrió fue que al hacer esto, al comprometerse verdaderamente con este trabajo, sucedía algo extraordinario. Los símbolos empezaban a moverse, empezaban a hablar, empezaban a revelar sus mensajes, y estos mensajes no eran aleatorios, no eran producto de la imaginación personal, eran comunicaciones directas del inconsciente colectivo, eran revelaciones sobre aspectos de uno mismo que se habían reprimido, negado u olvidado. Jung describió un caso particularmente revelador. Un hombre acudió a él porque estaba atrapado en un patrón repetitivo de relaciones fallidas. El hombre era inteligente, profesionalmente exitoso, pero en cada relación romántica se saboteaba a sí mismo, creaba conflicto, se retraía, destruía la relación antes de que pudiera destruirse. Jung le pidió que comenzara a trabajar con sus sueños. Durante semanas, el hombre registró sus sueños, y cada noche aparecía un símbolo particular, una mujer sombría, una mujer que lo perseguía, una mujer que lo llamaba a las profundidades. Jung le pidió que dialogara con esta figura durante la imaginación activa. Le pidió que averiguara quién era esta mujer, por qué lo perseguía, qué quería de él. Cuando el hombre hizo esto, cuando realmente se permitió dialogar con esta figura sombría, ocurrió algo extraordinario. La figura comenzó a hablar, y el mensaje que transmitió fue profundo y transformador. La figura reveló que era la representación de una parte de sí mismo que había rechazado por completo. Era la representación de su sensibilidad, su vulnerabilidad, su capacidad de amar profundamente. Era la representación de todo lo que había aprendido a considerar débil, inadecuado, peligroso. Y como había rechazado esta parte de sí mismo, como la había mantenido en la sombra, emergió en sus relaciones como un sabotaje, como un autosabotaje, como una fuerza destructiva que no podía controlar. Cuando el hombre comprendió esto, cuando realmente integró esta comprensión, su vida cambió. Sus relaciones cambiaron. Se volvió capaz de amar profunda, auténtica y vulnerablemente. Se volvió capaz de permitir que otra persona lo conociera por completo. Y todo esto comenzó con un trabajo simple, pero profundo, con los símbolos del reposo invertido. Jung comprendió que esto era solo el principio. Comprendió que cada símbolo que emerge durante el descanso invertido es un regalo del inconsciente, un regalo de sabiduría ancestral, una oportunidad para conocerse a uno mismo a un nivel mucho más profundo, una oportunidad para integrar aspectos de uno mismo que habían permanecido fragmentados, divididos, en conflicto. Jung desarrolló un método sistemático para trabajar con estos símbolos. Enseñó a sus pacientes a llevar un diario de sueños, a registrar no solo las imágenes, sino también las emociones,
las sensaciones físicas, las intuiciones que acompañaban a cada sueño. Y luego, a través de la imaginación activa, a dialogar con estos símbolos, a formular preguntas, a permitir que surgieran las respuestas. Lo que Jung descubrió fue que cuando se realizaba este trabajo de forma constante, cuando uno se comprometía verdaderamente con este diálogo continuo entre la mente consciente y el inconsciente colectivo, se comenzaba a experimentar una profunda transformación. Se comenzaban a comprender patrones en la vida que antes eran invisibles. Se comenzaban a ver conexiones entre los sueños y los comportamientos conscientes. Se comenzaban a integrar aspectos de uno mismo que habían permanecido separados. Pero algo aún más profundo estaba sucediendo. Jung se dio cuenta de que al trabajar con los símbolos del inconsciente colectivo, al comprometerse verdaderamente con ese trabajo, no solo se sanaba a sí mismo, participaba en algo mucho mayor, contribuía a la evolución de la conciencia colectiva. Cada integración personal de un símbolo arquetípico tenía implicaciones que trascendían al individuo, afectaba al campo colectivo, influía en la evolución de toda la humanidad. Jung comprendió que esta era la verdadera magnitud de trabajar con el reposo invertido. No se trataba solo de tener sueños más vívidos, no se trataba solo de volverse más creativo o más intuitivo, se trataba de participar activamente en la evolución de la conciencia humana. Se trataba de convertirse en un instrumento a través del cual la sabiduría ancestral pudiera fluir al mundo. Se trataba de transformarse no solo a uno mismo, sino de contribuir a la transformación de toda la humanidad. Y esta comprensión cambió por completo la forma en que Jung veía el significado del reposo invertido. Cambió por completo su perspectiva sobre la importancia de trabajar con símbolos. Cambió por completo su perspectiva sobre la responsabilidad de cada ser humano en relación con su propio desarrollo psíquico y espiritual. Jung también descubrió algo que lo sorprendió profundamente. Descubrió que al trabajar constantemente con los símbolos del reposo invertido, comenzaba a notar la aparición de esos mismos símbolos en su vida consciente. Empezaba a ver sincronicidades, coincidencias significativas, encuentros que parecían ser mucho más que casualidades. Jung llamó a esto sincronicidad y lo entendió como evidencia de que la barrera entre el inconsciente y el consciente era mucho más permeable de lo que creía la ciencia moderna. Y cuando uno se comprometía verdaderamente con el trabajo del reposo invertido, cuando integraba verdaderamente los símbolos del inconsciente colectivo, comenzaba a vivir en un estado de alineación con las fuerzas creativas del universo. Comenzaba a participar activamente en la co-creación de su propia realidad. Empezaba a comprender que la vida no era algo que simplemente te sucedía, sino algo que creabas activamente a través de tus elecciones, tus intenciones, tu disposición a trabajar con el inconsciente. Pero Jung sabía que había un obstáculo fundamental que impedía a la mayoría de las personas realizar este trabajo. Había una fuerza dentro de la psique humana que se resistía activamente a la integración de los símbolos. Una fuerza que se negaba a encontrar la verdad profunda. Una fuerza que prefería mantener los símbolos en las sombras, reprimidos, inconscientes. Jung llamó a esta fuerza la sombra y comprendió que para transformar verdaderamente la vida a través del reposo invertido, para integrar verdaderamente los símbolos del inconsciente colectivo, primero era necesario confrontar la sombra. Primero era necesario comprender esta fuerza que operaba dentro de ti, que determinaba tus comportamientos, que creaba tus patrones repetitivos, que te mantenía atrapado en ciclos de sufrimiento. Y fue cuando Jung comenzó a explorar la sombra, cuando comenzó a descender aún más profundamente en los abismos del inconsciente, que descubrió algo que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entiende la naturaleza del bien y el mal, la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción. La sombra es todo lo que rechazas en ti, es todo lo que consideras inaceptable, vergonzoso, peligroso, es la ira que niegas, es el deseo que reprimes, es la ambición que escondes, es la sexualidad que niegas, es la agresión que controlas, es la tristeza que enmascaras con una sonrisa. A lo largo de tu vida, desde la infancia, has aprendido a separar estas partes de ti,
Aprendiste que había aspectos de ti que eran aceptables y aspectos que no lo eran. Tus padres, tus maestros, tu sociedad, todos te enseñaron esta separación. Y tú, para sobrevivir, para ser amado, para ser aceptado, creaste una máscara. Creaste un yo presentable, un yo que era aceptable, un yo que podía verse. Y todo lo que no era aceptable, lo reprimiste, a las sombras, al inconsciente. Carl Jung comprendió que esta era la tragedia fundamental de la existencia humana. Comprendió que la mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de sí mismas, huyendo de la sombra. Y este escape tiene un precio extraordinario. Tuvo un costo psicológico, emocional y espiritual que era casi imposible de medir. Jung comenzó a investigar la sombra con una intensidad que lo aterraba. Estudió a pacientes que vivían vidas aparentemente perfectas, pero que se veían atormentados por comportamientos que no podían controlar. Hombres que juraban que nunca serían como sus padres, pero que repetían exactamente los mismos patrones de abuso. Mujeres que condenaban la sexualidad, pero que vivían una doble vida de promiscuidad secreta. Personas que predicaban la bondad, pero eran cruelmente agresivas con quienes las rodeaban. Jung se dio cuenta de que en cada caso había una sombra reprimida. Había un aspecto de sí mismo que la persona había rechazado tan completamente que emergía de forma destructiva, incontrolable, a menudo dirigida a otras personas. Y fue entonces cuando Jung hizo un descubrimiento inquietante. Descubrió que durante el reposo invertido, durante ese estado sagrado donde las defensas del ego se disolvían, la sombra emergía con toda su fuerza. Emergía en imágenes perturbadoras, en emociones intensas, en símbolos a menudo aterradores, y la mayoría de las personas al enfrentarse a estas imágenes, a estas emociones, a estos símbolos, hacían exactamente lo que habían hecho toda su vida. Se negaban, reprimían, se despertaron de su sueño invertido y trataron de olvidar el sueño lo más rápido posible. Pero Jung comprendió algo que lo cambiaría todo. Comprendió que la sombra no era el enemigo. Comprendió que la sombra era, de hecho, una fuente extraordinaria de creatividad, fuerza y vitalidad. Comprendió que al rechazar la sombra, al reprimirla, se rechazaba una parte esencial de uno mismo. Se fragmentaba, se dividía, se volvía incompleto. Y esta incompletitud era la raíz de casi todo el sufrimiento humano. Jung comenzó a enseñar algo revolucionario para su época. Enseñó que el camino hacia la plenitud, hacia lo que él llamaba individuación, implicaba necesariamente confrontar la sombra. Implicaba la valentía de descender al reposo invertido, de permitir que las imágenes de la sombra emergieran, de observarlas sin juzgarlas, de comprenderlas en su profunda verdad y finalmente, de integrarlas como partes necesarias y creativas de uno mismo. Pero esto era extraordinariamente difícil, porque confrontar la sombra significaba confrontar la verdad sobre uno mismo. Significaba admitir que uno era capaz de cosas que había pasado toda la vida negando. Significaba reconocer que había aspectos de uno mismo violentos, egoístas y destructivos. Significaba permitirte sentir emociones que habías aprendido a considerar inaceptables. Jung trabajó con un paciente que ilustra a la perfección esta realidad. Un hombre conocido por su extrema bondad. Era trabajador social. Dedicó su vida a ayudar a los pobres. Condenaba la violencia. Predicaba el perdón. Pero sus sueños revelaron una verdad muy diferente. Sus sueños estaban llenos de imágenes violentas, de agresión, de odio, de un deseo de destrucción. El hombre estaba horrorizado. Se negaba a creer que estas imágenes provenían de su propio inconsciente. Jung le pidió que hiciera algo radical. Le pidió que dialogara con la figura violenta que aparecía en sus sueños. Le pidió que preguntara por qué existía esa figura. ¿Por qué estaba tan furiosa? ¿Qué quería? Al principio, el hombre se negó, pero finalmente, desesperado, accedió. Y cuando lo hizo, cuando realmente se permitió dialogar con esa figura sombría, ocurrió algo extraordinario. La figura comenzó a hablar, y el mensaje que transmitió fue profundo y transformador. La figura reveló que existía porque el hombre había pasado toda su vida negando su propia ira,
Había pasado toda su vida reprimiendo su propia agresión. Había pasado toda su vida fingiendo ser alguien que no era. Y como él había negado esa parte de sí mismo, como la había mantenido en la sombra, ella se había vuelto cada vez más furiosa, cada vez más destructiva, cada vez más desesperada por ser reconocida. Cuando el hombre comprendió esto, cuando integró verdaderamente esta comprensión, su vida cambió radicalmente. No se volvió violento, no empezó a atacar a los demás, pero se volvió más auténtico. Se volvió capaz de establecer límites sanos. Se volvió capaz de decir no cuando quería decir no. Se volvió capaz de expresar su ira de forma constructiva, en lugar de reprimirla. Se volvió capaz de vivir una vida que fuera verdaderamente suya, en lugar de una vida que fuera una actuación para los demás. Jung comprendió que esta era la promesa de trabajar con la sombra. No se trataba de convertirse en una mala persona. Se trataba de convertirse en una persona íntegra. Una persona que había reconciliado los opuestos dentro de sí misma. Una persona que había aceptado la totalidad de quien era, tanto la luz como la oscuridad, tanto el bien como el mal, tanto la creación como la destrucción. Y cuando realizaste este trabajo, cuando te comprometiste verdaderamente a integrar la sombra, sucedió algo extraordinario. Te volviste más creativo, más vivo, más auténtico, más capaz de amar genuinamente, más capaz de vivir la vida al máximo. Pero Jung también comprendió algo que lo aterrorizaba. Comprendió que había una razón por la que la mayoría de la gente se negaba a hacer este trabajo. Había una razón por la que la mayoría de la gente prefería mantener la sombra reprimida. Porque confrontar la sombra significaba perder la ilusión de quién creías ser. Significaba admitir que no eras tan bueno, tan puro, tan virtuoso como creías. Significaba aceptar que había una capacidad para el mal dentro de ti. Y esta aceptación era tan perturbadora, tan desafiante para el ego, que la mayoría de la gente simplemente se negaba. Preferían vivir vidas fragmentadas, divididas e incompletas. Preferían mantener la ilusión de pureza. Preferían seguir reprimiendo la sombra. Y el precio de este rechazo era extraordinario. Era una vida de sufrimiento constante. Era una vida de comportamientos repetitivos que no podías controlar. Era una vida de relaciones fallidas. Era una vida de creatividad bloqueada. Era una vida de potencial no realizado. Jung comprendió que la humanidad estaba pagando un precio extraordinario por su negativa a confrontar la sombra. Comprendió que la mayoría de los conflictos humanos, la mayor parte de la violencia, el mayor sufrimiento, tenían sus raíces en la sombra reprimida. Comprendió que si la humanidad realmente quería evolucionar, si realmente quería crear una civilización más compasiva, más creativa, más auténtica, era necesario que cada individuo se esforzara por integrar la sombra. Y fue entonces cuando Jung tuvo una comprensión que cambiaría por completo su visión del reposo invertido. Comprendió que el reposo invertido no era solo un estado de descanso, era un encuentro sagrado con la totalidad de uno mismo. Era una oportunidad para descender al abismo, para confrontar la sombra, para integrar los aspectos rechazados de uno mismo. Y cuando uno hacía este trabajo, cuando se comprometía verdaderamente con esta confrontación, no solo se volvía más integrado, se convertía en un instrumento de transformación para toda la humanidad, porque cada integración personal de la sombra contribuía a la evolución colectiva, porque cada persona que hacía este trabajo, que confrontaba su propia sombra, que se volvía más auténtica e integrada, esto afectaba el campo colectivo. Esto influía en las personas que la rodeaban. Esto contribuía a la posibilidad de una humanidad más consciente, más compasiva y más evolucionada. Pero Jung sabía que había un secreto aún más profundo. Un secreto que pocos podían comprender por completo. Un secreto que solo revelaba su magnitud cuando experimentabas personalmente el poder transformador del reposo invertido, cuando te enfrentabas a tu propia sombra, cuando integrabas los aspectos rechazados de ti mismo. Un secreto que conectaba tu viaje personal con algo mucho más grande, mucho más significativo, mucho más sagrado de lo que jamás podrías haber imaginado. Y fue cuando Jung comenzó a explorar este secreto supremo, cuando comenzó a comprender las implicaciones más profundas del reposo invertido,
que se dio cuenta de que había llegado al corazón mismo del misterio humano. Había llegado al punto donde la transformación personal se encontraba con la evolución colectiva. Había llegado al punto donde la individuación se convertía en un acto de participación cósmica. Y esta comprensión final, esta revelación suprema, fue tan profunda, tan transformadora, tan revolucionaria, que cambiaría no solo la vida de Jung, sino que tenía el potencial de cambiar las vidas de toda la humanidad. Carl Jung llamó a la individuación el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien tus padres querían que fueras, no en quien la sociedad espera que seas, no en quien crees que deberías ser, sino en quien realmente eres en tu esencia más profunda. Y Jung comprendió que este proceso no era solo personal, era cósmico, era una participación activa en la evolución de la conciencia humana. Cuando trabajas con el reposo invertido, cuando integras los símbolos del inconsciente colectivo, cuando confrontas e integras tu sombra, no solo te transformas a ti mismo, contribuyes a la transformación de toda la humanidad. Cada percepción que adquieres durante el reposo invertido, cada verdad que comprendes, cada aspecto de ti mismo que integras, todo esto tiene una repercusión, afecta a quienes te rodean, influye en el campo colectivo de la conciencia humana, transforma la posibilidad de evolución para toda la especie. Jung enseñó que la humanidad se encontraba en un punto crítico de su evolución, que la crisis que enfrentábamos no era solo externa, sino fundamentalmente interna. Era una crisis de conciencia, una incapacidad para integrar los opuestos, una negativa a confrontar la sombra colectiva. Y la solución a esta crisis, según Jung, implicaba necesariamente un reposo invertido. Implicaba que cada individuo tuviera la valentía de descender a los abismos de sí mismo, trabajar con sus símbolos, integrar su sombra, participar activamente en su propio proceso de individuación. Pero ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas realmente este trabajo transformador? Jung dejó un legado práctico, un camino claro que cualquiera puede seguir. Primero, necesitas honrar el descanso invertido, no como una pérdida de tiempo, no como un escape, sino como una actividad sagrada, como un encuentro nocturno con tu inconsciente. Crea un espacio sagrado para dormir, un lugar tranquilo, oscuro y seguro, donde tu mente pueda expandirse libremente. Apaga tus dispositivos electrónicos. Crea una intención antes de dormir. Pídele a tu inconsciente que se comunique contigo. Pide los símbolos que necesitas entender para emerger. Segundo, necesitas prestar atención a tus sueños. Mantén un diario junto a tu cama, tan pronto como te despiertes. Antes de que la mente racional tenga tiempo de distorsionar u olvidar, escribe cada detalle, cada imagen, cada emoción, cada símbolo. No juzgues, no intentes interpretar racionalmente, simplemente registra. Tercero, necesitas dialogar con tus símbolos. Durante el día, en un estado de profunda contemplación, regresa a tus sueños. Cierra los ojos y permite que las imágenes resurjan. Hazles preguntas a los símbolos. ¿Quién eres? ¿Por qué apareciste? ¿Qué quieres decirme? Y luego, en silencio, deja que las respuestas surjan. No lo fuerces, no lo racionalices. Simplemente observa, escucha, deja que la sabiduría del inconsciente se revele. En cuarto lugar, necesitas integrar lo que aprendes. No basta con comprender intelectualmente el significado de un símbolo. Necesitas vivir esa comprensión. Necesitas permitir que cambie cómo te comportas, cómo piensas, cómo te relacionas con el mundo. Si sueñas con un dragón que necesitas confrontar, entonces necesitas identificar en tu vida consciente dónde estás evitando las confrontaciones, dónde estás siendo pasivo, dónde estás permitiendo que el miedo te controle. Y luego necesitas tener el coraje de enfrentar a esos dragones en tu vida real. En quinto lugar, necesitas entender que este trabajo no es un viaje de una noche, es una práctica continua. Es un compromiso con tu propia evolución. Es una dedicación a tu propia individuación. Porque cada noche, cada descanso invertido, trae nuevas revelaciones. Cada sueño ofrece nuevas oportunidades para la comprensión. Cada símbolo que emerge
es un regalo del inconsciente colectivo, un regalo de sabiduría ancestral, una oportunidad para conocerte a ti mismo a un nivel más profundo. Jung nos dejó un legado extraordinario, no un conjunto de dogmas que debas creer, sino una invitación a descender a un estado de reposo invertido, una invitación a confrontar los misterios de la psique, una invitación a integrar los símbolos del inconsciente colectivo, una invitación a convertirte en quien realmente eres. Y a través de esta transformación personal, una invitación a contribuir a la transformación de toda la humanidad. Porque cuando realizas este trabajo, cuando te comprometes verdaderamente con tu propia individualización, te conviertes en un instrumento de transformación, te conviertes en un canal a través del cual la sabiduría ancestral puede fluir al mundo. Te conviertes en un participante activo en la evolución de la conciencia colectiva. Te conviertes en una célula viva en el cuerpo de la humanidad, despertando a tu verdadera función, tu verdadera responsabilidad, tu verdadero potencial. Ahora, en este momento, en un tiempo en que la humanidad más necesita esta sabiduría, este mensaje resuena con una urgencia y relevancia que quizás Jung nunca imaginó, porque lo que él entendió, lo que experimentó, lo que nos enseñó, es que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar no solo a sí mismo, sino al mundo entero. Todo comienza con el reposo invertido. Todo comienza con el coraje de descender al inconsciente. Todo comienza con el compromiso sagrado de convertirse en quien realmente eres. Y esta transformación, esta individuación, esta participación en la evolución colectiva, no es algo que sucede en un futuro lejano. Comienza esta noche. Comienza cuando cierras los ojos. Comienza cuando te entregas al reposo invertido. Comienza cuando permites que el inconsciente hable a través de tus sueños. Comienza cuando tienes el coraje de enfrentarte a tu sombra. Comienza cuando integras los símbolos que emergen. Comienza ahora, en este momento, contigo. Carl Jung aún nos susurra hoy, a través del velo del tiempo, una verdad a la vez simple y profundamente transformadora. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Pero hay una verdad aún más profunda en estas palabras. No se trata simplemente de hacer consciente lo inconsciente. Se trata de participar activamente en la evolución de uno mismo, y a través de esa evolución, en la evolución de toda la humanidad. Se trata de comprender que el descanso invertido no es una huida del mundo, sino un encuentro con las fuerzas creativas que lo sustentan. Se trata de despertar a la verdad, de que no eres solo un individuo aislado, sino una célula viva en el cuerpo de la humanidad, un participante activo en el gran drama cósmico, que se despliega tanto dentro como a tu alrededor. Que tu descanso invertido sea profundo, que tus sueños sean reveladores, que tu viaje de individuación sea valiente y transformador, que comprendas, cada noche al cerrar los ojos, que estás participando en algo mucho más grande que tú mismo. Estás participando en la evolución de la conciencia. Participas en la redención del alma humana. Participas en el gran retorno a la plenitud. Si crees que este mensaje es importante, que esta comprensión puede transformar tu vida y la de los demás, dale a me gusta a este video. Tu me gusta no es solo un clic, es una afirmación de que reconoces la importancia de esta sabiduría. Es una declaración de tu compromiso con tu propia transformación. Suscríbete al canal para recibir más contenido sobre psicología junguiana, conciencia, transformación personal y evolución espiritual. Cada nuevo video que recibes es una invitación a adentrarte más en los abismos de la psique. Es una invitación a comprender mejor los misterios del inconsciente. Es una invitación a participar activamente en la evolución colectiva. Y comenta abajo. Comparte tu experiencia. ¿Cuál es tu sueño más memorable? ¿Qué crees que significa? ¿Qué símbolo del inconsciente ha aparecido repetidamente en tus sueños? Si prefieres permanecer anónimo, está bien, pero comparte, porque tus historias, tus sueños, tus transformaciones son exactamente el tipo de sabiduría que necesita ser compartida. Porque cuando compartes tu viaje, inspiras a otros a comenzar el suyo. Porque cuando hablas de tu trabajo con el descanso invertido,
Contribuyes al despertar de la conciencia colectiva. Te conviertes en un instrumento de transformación. Formas parte de la solución a la crisis de conciencia que enfrenta la humanidad. Esta fue la enseñanza de Carl Jung. Esta es su presencia viva entre nosotros. Honremos su legado viviendo plenamente, integrando conscientemente, convirtiéndonos, cada uno de nosotros, en instrumentos de transformación colectiva. Gracias por estar aquí en este viaje. Gracias por su atención. Gracias por su apertura. Gracias por su disposición a explorar los misterios de la psique. Que sus sueños sean sagrados. Que su descanso sea invertido. Que su vida sea una obra de arte de individuación continua. Que despierten a quienes realmente son. Y que este despertar contribuya al despertar de toda la humanidad. Hasta el próximo video. Que su viaje sea transformador.